Sí, está correcto. Perfecto. Vamos a empezar. Mi nombre es Víctor Escobar. Les hablo desde Colombia. Ya la presentación la hizo el doctor Jesús, pero pues soy neuropsicólogo infantil con amplia experiencia en el ámbito clínico, educativo, social, consulta externa. La idea es que hoy este espacio sea muy enriquecedor para todos ustedes, incluso para mí. Siempre que hablo para alguien, para mí también es supremamente enriquecedor. Y vamos a tratar un tema muy relevante cuando se trabaja en temas de neuroeducación, y es partir de la conceptualización de conceptos que escuchamos todo el tiempo, pero que muchas veces no entendemos a fondo. Entonces hoy vamos a hablar de las funciones psicológicas superiores, ¿vale? Vamos a definirlas y les voy a mostrar algo muy interesante que son los hitos del desarrollo dependiendo de esas funciones psicológicas superiores, para que finalmente hagamos como una intervención ustedes conmigo y me cuenten por qué creen que esto es útil entenderlo a la hora de tener a los niños en el aula de clase, los que son docentes, o si aquí hay algún profesional de la salud cuando los tenemos en consulta y demás, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Bueno, ¿qué son las funciones psicológicas superiores? Las funciones psicológicas superiores básicamente son lo que nos hacen a nosotros los seres humanos diferente de otras especies animales, ¿vale? Entonces, estas funciones psicológicas superiores son las que nos permitieron a nosotros dar un salto evolutivo, ¿listo? Lo que es la percepción, el lenguaje, la memoria, la atención y el pensamiento. Ellas reunidas hacen que nosotros a nivel cognitivo seamos una especie superior a, como ya les venía diciendo, a otras especies animales. ¿Por qué? Porque al ser procesos también cognitivos, también se pueden definir así, permiten y posibilitan que los procesos de aprendizaje se potencien y se den de forma adecuada. Tal vez ya otros profesionales que van a estar aquí hablándoles les van a contar de qué puede pasar cuando algún tipo de estas funciones psicológicas superiores está afectada. Entonces ahí ya podemos empezar a encontrar problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera, que son lo que tal vez ustedes en su diario vivir ven en su trabajo. Entonces vamos a empezar a definirlas una a una. Segundito que no me cambia, listo. Vamos a empezar por la percepción. La percepción es todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos, ¿listo? La vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto, ¿vale? A través de estos sentidos se van a adquirir interpretaciones del entorno, que si ustedes lo ven en su plano profesional, es muy importante que los niños, por ejemplo, aprendan a interactuar con su entorno. ¿Por qué? Porque si no interactúan con su entorno, van a empezar a presentar dificultades, ya sea de tipo social o académico. Si presentan dificultades de tipo social, les va a costar mucho lo académico, tal vez ustedes lo han visto, niños que no se relacionan, que no interactúan, y muchas veces nosotros decimos es que el niño le cuesta relacionarse, pero a ver, hemos visto un poco más allá y hemos evaluado si tal vez allí existe un problema de percepción, tal vez alguno de sus sentidos o de sus canales no está estimulado de forma adecuada, lo que imposibilita que interactúe de forma adecuada con su entorno, en este caso, pues con sus compañeros, con sus docentes y con cada una de las cosas que se le presentan. Me parece supremamente importante que veamos los hitos del desarrollo de la percepción. Tal vez para los que no están familiarizados con qué son hitos del desarrollo, básicamente son las etapas, por etapas de edad en meses, lo que se espera que los niños vayan adquiriendo dentro de criterios de normalidad. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de los 0 a los 3 meses. Y me gustaría que ustedes vayan haciendo un repaso mental, si tienen hijos, si tienen un sobrino, con los niños que trabajan y demás, para que vayan haciendo ese paralelo, porque tal vez identifiquen un caso donde, oiga, según los hitos del desarrollo, no está pasando esto con este niño o con esta niña. Entonces, de los 0 a los 3 meses, ¿qué va a pasar? Aquí, pues, los niños se espera que al ser neonatos, estén recién nacidos, adquieran todo y principalmente lo que tiene que ver con los reflejos, ¿vale? El reflejo de Moro, el reflejo de Babinski, el reflejo palmar y el reflejo plantar. ¿Qué son estos reflejos? Digamos que son respuestas, respuestas involuntarias a su entorno. Por ejemplo, en el reflejo de Moro hablamos que es una respuesta al sobresalto. No sé si ustedes han visto los bebés
muchas veces con un sonido fuerte ellos tienden a moverse fuerte y quedan pues impactados y pueden desencadenar en llanto o generalmente desencadenan en llanto, y esto es porque se activa este reflejo de Moro. También está el reflejo de Babinski, que es, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si han visto los bebés, les estimula la planta de los pies, ellos flexionan sus piernas hacia adentro. Esos son puros reflejos, ¿vale? Igual pasa con el palmar, que es cuando les ponen algo en la mano, cierran la mano, aprietan fuerte el puño. Todo esto tiene que ver con la percepción y son procesos iniciales muy, muy, muy importantes. Cuando un niño no responde a estos reflejos, ya podemos empezar a, a evaluar si puede existir posteriormente un problema, ya sea de aprendizaje, ya sea de percepción, ya sea, bueno, porque se tiene que hacer la correlación con, con las otras funciones psicológicas superiores. ¿Qué pasa aquí? A mí siempre me gusta hablar de las zonas cerebrales que se activan. En este caso es donde más se van a activar. Digamos que se centra todos estos reconocimientos y estos reflejos en las zonas subcorticales del cerebro. ¿Qué son las zonas subcorticales del cerebro? Les voy a decir muy, muy puntualmente. Son aquellas zonas internas de nuestro cerebro, no como tal lo externo del cerebro, sino lo interno, como por ejemplo el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales, que ellos posibilitan que el reconocimiento de emociones, el reconocimiento de los reflejos, como ya les nombré, den ese paso y permitan ese crecimiento a nivel evolutivo, lo que nos va a llevar a esta otra segunda columna, que es de 3 a 6 meses, ¿vale? ¿Qué va a pasar allí? De 3 a 6 meses. Recuerden que estamos en la percepción. Se va a empezar a diferenciar la figura a fondo. Si bien es cierto que los niños no ven muy bien en esos primeros años, de hecho ven borroso y suelen ver sombras, sí ya pueden empezar a diferenciar qué tan lejos está un elemento. Eso se llama figura a fondo, ¿listo? Y van a empezar a discriminar mucho mejor los sonidos. Es muy importante que se fijen en todo esto, porque recuerden que percepción es todo lo que tiene que ver con los sentidos. En este caso estamos hablando, cuando hablamos de discriminación de sonidos, estamos hablando del sentido pues del oído. ¿Listo? Y aquí pues les nombro qué áreas están implicadas del cerebro, que son las áreas corticales, que son las partes también internas que se activan para que todo esto se pueda posibilitar. Y bueno, digamos que el seguimiento y la dirección de una mirada hacia el otro. No sé si ustedes han visto en los niños que cuando nosotros movemos algo, ellos tienden a hacer seguimiento. En esta etapa no es muy constante, no es muy, muy marcado, pero ya empieza a pasar. Importantísimo que lo tengan claro, porque vamos viendo la evolución, ¿listo? Para que podamos finalmente llegar a las edades con los niños que ustedes trabajan. ¿Qué va a pasar de los 6 meses a los 12 meses? No sé, perdón si alguien tenga el micrófono activado, que estoy escuchando un poquito fuerte. Bueno, desde los 6 a los 12 meses se percibe la profundidad, ya mucho más. Esa percepción de figura a fondo se va a perfeccionar. Y quiero que todo esto lo vayan relacionando con los procesos de aprendizaje, porque como les dije en un comienzo, si el niño no percibe bien, le va a costar aprender. Y el procesamiento local y global de los estímulos del espacio, es decir, el niño ya puede diferenciar que aquí tiene un juguete, pero también es capaz, dentro de sus procesos de percepción, de saber que en un costado está otro juguete. ¿Qué le va a permitir esto? Ya interactuar con su espacio. ¿Listo? Ya esto va a ser multimodal, como bien lo dice acá, es decir, ya su interacción no va a ser únicamente con un objeto, sino lo vamos a ampliar a muchos más objetos. La orientación espacial va a mejorar y la discriminación facial también se va a ir perfeccionando. De los 12 a los 24 meses, ya empezamos a emplear el pulgar pues para asistir a los objetos que realizan. Generalmente los niños en estas primeras etapas a nivel táctil o de tacto en sus procesos de percepción suelen usar únicamente estos 4 deditos, los 4 dedos, no el pulgar.
Cuando ya empiezan a desarrollar todo esto a nivel táctil, ya empezamos a utilizar la mano completa y también el pulgar. Vuelvo y les digo, para mí es supremamente importante que lo empiecen a relacionar, porque cuando esto no pasa según hitos del desarrollo, podemos encontrar niños que no escriben bien. ¿Por qué? Porque su agarre no es el adecuado, no van a tener un agarre de pinza, van a tener un agarre demasiado rústico que no les va a permitir en edades posteriores perfeccionar esos procesos de escritura. Y ya los movimientos de alternancia se van a perfeccionar. ¿Qué son los movimientos de alternancia? Básicamente, si ustedes le dicen a un niño que mueva una mano, abra una mano y cierre la otra, y después haga lo contrario, abra la una y cierre la otra, muchas veces les va a costar, en edades, incluso les cuesta en edades superiores, pero aquí ya empezamos a tener esas nociones. ¿Y qué encontramos acá? Que se empiezan a ver mucho más los procesos de motricidad, tanto fina como gruesa, ¿vale? Ya nos vamos acercando a las edades de los niños con los que ustedes trabajan. Supongo yo que trabajan con niños entre más o menos 2 a 12 años. Aquí, digamos que la realización de movimientos finos y gruesos se van a ver mucho más reflejados y se espera que se perfeccionen, ¿vale? Ya no va a ser tan rústico como era de 12 a 24 meses, sino aquí ya van a ser movimientos mucho más fluidos, aunque todavía no se han terminado de perfeccionar, están en etapa de perfeccionamiento, ¿listo? La percepción local y global del espacio, lo que es, como lo ven aquí, necesario para copiar, dibujar, construir, también empieza a mejorar. Ustedes ven que en esta etapa se ve mucho el garabateo de los niños. Y es fundamental que vivan esas etapas del garabateo y demás, porque les va a permitir perfeccionar sus procesos de percepción a nivel espacial, sobre todo en una hoja, en un papel, porque ya se espera que hayan adquirido lo de su espacio, su lugar, o sea, su cuerpo en el espacio, que se llama la propiocepción. Y ahora lo vamos a pasar a un elemento como, por ejemplo, para dibujar, para construir y demás. Y si les doy un consejo, si muchos son padres acá, o una asesoría, o que incluso muchos de ustedes les pueden decir a los padres de los niños con los que trabajan, empiecen a realizar tareas de modelamiento para que empiecen a vestirse solos. Y es muy importante, dirán, pero es que vestirse solos, estar muy pequeñitos, son muy pequeños. No, cuando ellos empiezan a vestirse solo, pero primero les voy a decir qué es el modelamiento. Básicamente yo les muestro cómo hacerlo y le pido que lo replique. Eso es el modelamiento desde la psicología. Entonces, cuando ustedes ya empiezan a incentivar desde estas etapas, desde esta parte de los hitos del desarrollo, que ellos empiecen a hacerlo solos, van a empezar a estimular, que en esta es muy importante la estimulación, van a empezar a estimular su relación con los elementos de su entorno que sirven de forma externa y para sí mismos, como por ejemplo la ropa. Esto les va a fomentar autonomía, les va a fomentar incluso procesos de aprendizaje porque van a aprender a interactuar con sus propios elementos y demás. Háganlo y verán que suena sencillo. No es sencillo, pero sí es muy útil. Y de los 6 a los 12 años ya encontramos algo que le llamamos la rotación mental de objetos en el espacio. Perdón que me adelanté. La rotación mental de objetos en el espacio. ¿Qué es la rotación mental de objetos en el espacio? La capacidad que ustedes tienen, hagan el ejercicio, tienen un vaso o un pocillo en su mesa, mírenlo e imagínenselo al revés, es decir, de cabeza. Listo, se espera que los niños ya empiecen a adquirir esta flexibilidad mental para adquirir estos procesos, que a nivel de percepción es muy importante, ya que en estas etapas ustedes como maestros o muchos maestros, dependiendo de la asignatura que den, empiezan a trabajar con actividades de representación simbólica como las matemáticas y demás, que trabajamos con signos, con signos, con señales y lo que se necesite. Importantísimo, si quieren tómenle foto a este cuadrito para que ustedes puedan hacer un símil o una comparación, ya como les dije, con sus niños, con sus hijos o con sobrinos, bueno, como lo vean mucho mejor ustedes. Otra de las funciones psicológicas superiores muy importante es la atención. Es la atención. Aquí, este es un proceso, una función psicológica demasiado importante porque no solo existe la atención como tal, sino encontramos diferentes tipos de atención.
que hoy se los voy a nombrar muy puntualmente, ya después tal vez tengamos la oportunidad de explicarles una a una los tipos de atención su importancia en el aprendizaje, pero básicamente, ¿qué es la atención? Digamos que es uno de los mecanismos más complejos que nos van a servir para orientar una actividad y fijar una meta y objetivo. ¿Listo? Difícilmente no. Un niño con dificultades atencionales serias no va a tener un funcionamiento cognitivo adecuado. Porque si yo no me concentro o mis procesos de atención no están bien direccionados, no voy a poder finalizar metas u objetivos, lo que me va a impedir, por ejemplo, las tareas en la escuela o en el colegio. Entonces es muy importante que tengan clara la atención y aquí pues yo les voy a nombrar más adelante, después de esta tabla de hitos del desarrollo, cuáles son los tipos de atención principales que se manejan sobre todo en el ámbito académico. Igual, esta es una tabla de hitos del desarrollo, en este caso de la atención. Se espera que de los 0 a los 3 meses los neonatos ya empiecen a regular ese sueño y vigilia. Ustedes ven que un niño recién nacido, sobre todo ese primer mes, primeros 2 meses, llora bastante, ¿y es por qué? Porque está en plena etapa de regulación de su sueño y vigilia. ¿Listo? Y eso es muy importante para que a medida que va creciendo empiece a centrar su atención cuando empecemos a establecer hábitos y demás. La fijación de la mirada pues, suele durar de 3 a 4 minutos en estímulos llamativos, sobre todo sombras. Recuerden que aquí un niño no va a ver bien. Y pues el seguimiento ocular horizontal y la fijación hacia un rostro humano va a empezar a vislumbrarse en esta etapa. Aunque recuerden, no esperen ver algo perfecto porque estamos en plena etapa de desarrollo evolutivo. Digamos que los seres humanos tenemos la capacidad de que a nivel evolutivo avanzamos bastante rápido, sobre todo en estos primeros años, y por eso la importancia de estos hitos para la detección de dificultades. De los 3 a los 6 meses ya se pueden finalizar, reanudar y cambiar el foco atencional. Es decir, el niño empieza una tarea, puede ya finalizarla con periodos de tiempo muy cortos porque seguimos o siguen siendo muy pequeños y pueden reanudar esa actividad y cambiar el foco atencional. Es decir, estoy con mi tetero, está mi atención centrada en el tetero, pero escuché a mi mamá, miré a mi mamá, cambié de foco atencional y después vuelvo al tetero. ¿Ven? Ahí como hay una alternancia, que ahí ya estamos hablando de un tipo de atención que se llama alternante, que más adelante les nombro. De los 6 a los 12 meses, ¿qué va a pasar? En este periodo, pues se acelera la consolidación de los focos atencionales. Un foco atencional que es centrar una atención hacia un estímulo. Hagan ustedes de cuenta que están en el salón y quieren que el niño vea la pizarra. Él tiene que centrar su atención en ese estímulo. ¿Para qué? Para que pueda atender a la tarea o lo que ustedes le estén pidiendo en ese momento. Aquí ya se empieza a perfeccionar mucho más. Por medio sobre todo del juego o la interacción con sus familiares, con los juguetes y demás. Y la reanudación hacia un foco atencional sea más efectiva. Nosotros veíamos de 3 a 6 meses que podías, digamos que reanudar hacia un foco atencional, pero era muy intermitente. Aquí va a ser mucho más efectiva en términos de tiempo y en términos de eficacia en la tarea, en su tarea, en lo que él esté haciendo. ¿Listo? De 12 a 24 meses que encontramos, ya claramente en esta, a nivel visual ya el niño va a ver muchísimo mejor, entonces ya pueden seguir la mirada, siguen objetos, les llama la atención un objeto, lo siguen, interactúan con él y esto es muy importante porque empieza esa exploración con su entorno, que es demasiado importante cuando ya saltamos de los 2 a los 6 años, porque aquí la prolongación de los periodos de concentración va a ser mucho más amplia. ¿Por qué? Porque su capacidad cognitiva con base en sus experiencias adquiridas se lo va a posibilitar. ¿Y por qué? Porque la interacción con su mundo cada vez es mucho más amplia. Los requerimientos o la demanda ambiental es mucho más amplia. En esta edad ya salimos de solo estar en nuestra casa con nuestros papás o nuestros cuidadores, sino que aparte de estar en este contexto, también ya pasamos a una etapa escolar, donde los estímulos están por todo lado. Los compañeros, los profesores, que la hora del descanso, que volvemos a clase, que después nos vamos a la casa,
Ven, aquí está por todo lado. Y se espera que se logre mantener la atención por más de 30 minutos. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Difícilmente pasa, por lo menos aquí en Colombia, difícilmente pasa. Y sé que, digamos que a nivel cultural somos muy parecidos los colombianos y los mexicanos. Y creería también que difícilmente allá pueden mantener por 30 minutos todos los niños un foco atencional. De los 6 a los 12 años ya van a aparecer con más frecuencia el uso de la atención sostenida, dividida, y los periodos largos de tiempo van a ser mucho más largos y efectivos sobre todo. No es centrarme en un estímulo por centrarme, sino yo qué hago con esto que es para mí ese estímulo, yo cómo interactúo con él y cómo construyo con eso. Y aquí les voy a nombrar, como les digo, después si se da la oportunidad les explicaré cada uno de estos tipos de atención de forma mucho más detallada. Hoy se las voy a nombrar y les voy a dar una explicación muy puntual porque sí me parece importante que lo tengan claro. Estos son algunos de los tipos de atención: la atención sostenida, focalizada, selectiva y dividida. La atención sostenida, ¿qué es? Les voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando ustedes están viendo una película, están utilizando su atención sostenida porque si no, al final no van a saber de qué trataba la película. Exactamente pasa eso con los niños. Por ejemplo, en el contexto académico están atendiendo al profesor o al docente, al maestro, y tienen que focalizar, perdón, tienen que sostener su atención para que al final puedan cumplir con lo que se les solicita. Esta es complicada de que se dé de forma ideal en todos los niños. Generalmente en un aula de clase de entre 2 a 5 niños mínimo tienen dificultades en alguno de estos tipos de atención, entonces sí sería chévere que empezaran a hacer esas detecciones individuales. La atención focalizada, ¿qué es? Básicamente, entre varios estímulos, yo me voy a focalizar en uno, aun cuando tenga más en mi entorno. Y pueden ser estímulos el movimiento. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo voy a parar un bus, sé que allá en México se les llama camión. Digamos, a los buses aquí en Colombia les llamamos, a los camiones que ustedes les llaman aquí les llamamos buses. Cuando ustedes van a parar el camión, ustedes miran el letrero o el número del camión, aun cuando estén pasando muchos más carros. Entonces ahí están focalizando su atención hacia lo que ustedes necesitan. Entonces pasa lo mismo con los niños. Hay muchos más estímulos en movimiento en un aula de clase, pero ellos deben focalizar su atención a lo que ellos requieren. Pilas, porque es que aquí solemos confundirnos bastante entre la focalizada y la selectiva, porque es que la selectiva sí también tienen que centrarse o ser selectivos en un solo estímulo, pero generalmente son estímulos inertes o estímulos que realmente no tienen para nada importancia. Tengo que elegir uno entre varios. Es como, no sé si me estén viendo por cámara, hagan de cuenta que en mi mano hay muchos cuadros de color negro, pero hay uno azul oscuro y tienen que encontrar el azul oscuro. Esa es la atención selectiva, el ejemplo más sencillo, ¿vale? Y la atención dividida es cuando yo tengo que atender e interactuar con dos estímulos o más. El ejemplo más claro es cuando vamos conduciendo. ¿Listo? Cuando ustedes van conduciendo tienen que ir mirando hacia el frente, tienen que ir cogiendo la barra de cambios, tienen que ir también interactuando con los pedales. Hay más de dos estímulos y tienen que saber interactuar con ellos. Un ejemplo de atención dividida en niños puede ser, por ejemplo, cuando el maestro está hablando y el niño está copiando al mismo tiempo. Tiene que poder atender al maestro, pero también tiene que ir copiando. Ahí ven cómo la atención se divide, pero tiene que ser muy eficiente en todo lo que está aprendiendo en el momento. Si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando, no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Aquí ya vemos la definición. Entonces, la sostenida, esta es la definición puntual. Como les digo, esto da para un tema larguísimo. Sostener una actividad hasta lograr su objetivo final. La focalizada, concentrarse en un estímulo particular entre varios presentes. La selectiva, seleccionar un estímulo relevante entre varios presentes. Y la dividida, atender dos o más estímulos de forma simultánea. Si quieren, no la voy a cambiar tan rápido porque
Toda la explicación la hice en la diapositiva anterior. Aquí está, está la definición corta. No sé si quieran tomarle alguna foto o demás. La memoria, muy importante la memoria. La memoria como función psicológica superior es muy importante porque es la que va a posibilitar que nosotros podamos actuar también de forma eficiente con tareas pasadas, presentes e incluso prever tareas futuras. Y pues cuando hay dificultades en memoria, pues hay que pararnos y hacer un detenimiento de qué puede estar pasando más a fondo. ¿Qué es la definición corta? Proceso encargado del almacenamiento, codificación y recuperación de la información, y es importante, importantísimo para todos los procesos académicos, en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Importante, demasiado importante. La memoria, bueno, vamos a hablar de algunos tipos de memoria. En memoria sensorial, pues básicamente es la formación obtenida pues, por medio de los sentidos durante un corto periodo. Es una capacidad amnésica. ¿Qué es una capacidad amnésica? Es esa capacidad de recuperar o de tener, nosotros le llamamos desde la neuropsicología, huellas nésicas con y sin interferencia. ¿Qué es una huella nésica? Lo que a mí se me quedó en mi cabecita como dentro de mi memoria después de que pasó y la utilidad para mí. Por ejemplo, ¿cómo podría ser una huella nésica en condiciones de interferencia? Cuando ustedes están explicándole a sus alumnos y muchos están hablando para la clase y continúan con la explicación. Cuando se activa esa huella nésica, el niño es capaz de recordar lo que estaba pasando antes de la pausa. Si ustedes ven ahí una interferencia en la pausa, si la huella nésica está conservada o está de una buena forma, pues no van a tener ese tipo de problemas. Y esto tiene una estrecha relación con los sistemas perceptivos. Volvemos a hablar de los sentidos, recuerden la percepción, por eso ustedes van a ir viendo con todas estas funciones psicológicas superiores cómo están ligadas unas con otras, no van a trabajar solitas, siempre una va a requerir de otra en muchas situaciones, y con los procesos cognitivos, ¿listo? Procesos cognitivos, ¿cuáles son? Noxias, praxias, incluso la memoria, la atención también se tienen dentro de procesos cognitivos. Las noxias es como el reconocimiento de ciertos estímulos, ya sea a nivel visual, auditivo. Las praxias es todo lo que tiene que ver con movimientos. También más adelante, si hay oportunidad, ahondaremos mucho más en todo ello y su importancia para el aprendizaje. ¿Listo? Y los estímulos visuales pueden denominarse como la memoria icónica. Y la memoria sensorial tiene estrecha relación con los sistemas perceptivos, que en ese momento les dije que vean la relación de las funciones psicológicas superiores unas con otras. La memoria en este caso tiene relación con la percepción, porque es como entran esos estímulos para poder ser memorizados, y también con los procesos cognitivos, que les nombré algunos, como las noxias, las praxias, existe también, se denomina la atención, la memoria, bueno, funciones ejecutivas, todos esos son procesos cognitivos. Les comentaba que tal vez más adelante tengamos la oportunidad de hablar a fondo de estos procesos cognitivos, pero para que tengan una noción de qué son las noxias, es el reconocimiento de las cosas a nivel visual y a nivel auditivo, ¿listo? Y las praxias, todo lo que tiene que ver con movimiento. También les decía que es muy importante que recuerden que esto ya es un poquito más técnico, pero es útil saberlo, que los estímulos visuales suelen denominarse memoria icónica, los estímulos auditivos se conocen como ecoica y si son táctiles, áptica, ¿vale? Para que lo tengan claro. Y ahora sí, pues retomamos en donde íbamos, que es la memoria a corto plazo. Esta es la que nos va a permitir recuperar temporalmente la información que se está procesando, ¿listo? Como ustedes pueden ver acá, su capacidad es limitada y va desde unos pocos segundos hasta un minuto. ¿Listo? Por eso se llama corto plazo, básicamente. Y este tipo de memoria nos va a ayudar a entender en qué va un texto que estamos leyendo, porque mientras leemos una frase recordamos algo anterior. Es muy corta, es muy corta y nos va a servir para cosas muy puntuales. Digamos que nuestro sistema de almacenamiento muchas veces con esta memoria a corto plazo elimina lo que no es muy útil para realmente hacer espacio a lo que es de gran utilidad. Por eso muchas veces
hacemos alguna cosa en el día y no la recordamos claramente, pues porque realmente no es muy útil para nosotros. Entonces, nuestra memoria es fantástica y es muy perfecta y va eliminando, va desechando lo que realmente no nos sirve, ¿vale? Y finalmente la memoria a largo plazo, que este es un mecanismo que va a permitir codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes recuerdan cuándo nació, la fecha de nacimiento de su primer hijo o cualquiera de sus hijos, la fecha en que conocieron a su esposo, novio, la fecha en que terminaron su titulación. Bueno, digamos que son cosas importantes, conceptos que aprendieron en su vida académica, laboral, son cosas importantes y por eso va a perdurar por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en nuestro almacenamiento interno, por decirlo así, ¿listo? Vamos a almacenar hechos, conocimientos o destrezas y más tarde esto se va a recuperar pues como recuerdos. Entonces, es muy importante. Generalmente los niños, a no ser que hayan tenido un golpe muy serio en la cabeza que haya afectado alguno de sus lóbulos, eh, principalmente el temporal, que es el que queda por acá, pueden presentar este tipo de dificultades, pero en los niños no pasa muy seguido, se ven mucho más estas dificultades en el adulto. Pero pues es importante que conozcan cómo interactúan estos tipos de memoria. La memoria de trabajo es otro de los tipos de memoria. A nivel cognitivo es importantísima porque aquí, aparte de almacenar, también la podemos manipular esta información en periodos de tiempos breves y datos necesarios para tareas. Esto es muy importante para los niños y aquí sí solemos ver dificultades en niños. Y muchas veces aquí se empieza a cruzar las dificultades de memoria de trabajo con las dificultades atencionales. Si el niño tiene dificultades atencionales, claramente va a tener dificultades en memoria de trabajo. ¿Listo? Esta memoria de trabajo pues va a ayudar con el aprendizaje, el pensamiento y la comprensión de nuestro entorno. El niño va a aprender a interactuar con su entorno y a ser mucho más efectivo y eficaz. La selección de información, almacenamiento de datos, va a poder razonar, va a pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque se consolida un conocimiento y se resalta su utilidad. Por ejemplo, se espera que muchos de los conceptos aprendidos en un año queden en la memoria a largo plazo, porque esos conceptos nos van a servir para el año siguiente. Si el niño está en quinto de primaria y pasó a sexto grado, se espera que muchas de estas cosas han quedado en memoria a largo plazo, mediando ahí su memoria de trabajo para que no se le dificulte tanto el nuevo año escolar que empieza. ¿Listo? Por eso las dificultades que vemos tanto, tanto, y aquí pasa mucho en Colombia, no sé cómo será en sus países, en su país, perdón, creo que casi todos son mexicanos y mexicanas, eh, de que muchas veces a los niños se los promueve aún teniendo dificultades académicas. No pasa en todos los colegios, claramente, pero sí sé que pasa en algunos casos, y pues grave, porque pues el niño, si sus procesos de memoria de trabajo, de atención y demás no se consolidaron en ese año académico, pues ¿qué vamos a esperar en el nuevo año que empieza? O sea, es muy complicado, muy, muy complicado. Y estos son los hitos del desarrollo de la memoria. Entonces aquí de los 0 a 2 meses va a empezar la habituación, depende de la memoria preexplícita, que es aquella que compartida con otras especies, es decir, nuestra memoria más primitiva. No está tan perfeccionada como las que ya hablamos de la sensorial, corto plazo, largo plazo y de trabajo, sino esta es una memoria mucho más primitiva. Y tiene que ver mucho con el condicionamiento clásico. No sé si algunos de ustedes conozcan del condicionamiento clásico, que por allá Pavlov hizo un experimento con un perro y era el estímulo y la respuesta. Entonces esa era la memoria más como también por su percepción, estímulo-respuesta, y esa es la más primitiva. Listo, de los 3 a los 6 meses, el aprendizaje de secuencias motoras, es decir, el niño ya va a saber que si mueve este brazo hacia su cara con el tetero, pues va a poder tomar su leche. ¿Por qué? Porque ya sabe esa secuencia motora para qué funciona y la utilidad que tiene para él. De los 6 a los 12 meses, pues inicia la observación de conductas de imitación. Muy importante lo que yo les decía ahorita del modelamiento.
es demasiado importante el tema del modelamiento. ¿Por qué? Porque estas conductas de imitación van a permitir la creación de hábitos y de costumbres que van a ser de gran utilidad en su vida académica, social, personal. Y el efecto priming es cuando recordamos algo de un momento a otro, aparece, digamos que de forma muy temprana, sin mayores desarrollos posteriores. Digamos que es muy de estas primeras etapas del desarrollo y hasta acá ya vamos a pegar un salto mucho más grande de los 12 a los 24 meses. Ven que siempre va por meses, ahorita les explico por qué siempre va por meses y por qué los hitos del desarrollo no se toman de 1 a 2 años, no, sino siempre va por meses, ya les explico por qué. Entonces, de los 12 a los 24 meses, las tareas de imitación y reconocimiento, digamos que nos van a sugerir el inicio del desarrollo de la memoria explícita, que es la memoria mucho más utilitaria, es la que más utilizamos, ya no va a ser la preexplícita que veíamos en un comienzo, ¿listo? Aquí ya se va a desarrollar mucho más el reconocimiento, pues, de diferentes cosas. Pues, ¿por qué? Porque ya nuestros procesos de almacenamiento interno, tanto en nuestra memoria visual, auditiva y táctil, eh, ya van a estar mucho más consolidados, y esto lo que va a permitir en últimas es que el niño interactúe mucho mejor con todo su entorno. Y aquí aparece la capacidad de almacenar, perdón, de almacenar en contexto o relación con otros estímulos. Aparte de que vamos a recordar ciertos estímulos de forma mucho más eficaz, ya podemos recordar la relación entre uno o más estímulos. ¿Listo? Por ejemplo, en el colegio, la relación entre lo que me produce mi profesora de matemáticas y la importancia de lo que me está enseñando y la familiaridad que yo tengo para adquirir ese aprendizaje. Ahí ya empieza a jugar también otra cosa, que son los efectos motivacionales a nivel académico, pero eso es tema de otro costal. De los 2 a los 6 años, el volumen de aprendizaje pues va a incrementar. Este volumen de aprendizaje inmediato, por ejemplo, si hablamos a nivel numérico de 3 a 4 dígitos, tiene que perfeccionarse. Por eso ustedes, que muchos son docentes, son maestros, trabajen mucho en temas de estimulación, mucho en temas de estimulación. A veces los niños no tienen dificultades de aprendizaje, sino simplemente es que no se los ha estimulado de forma adecuada. ¿Por qué? Porque en su casa no lo hacen. ¿Por qué? Porque en el aula de clase hay 40 niños y pues claramente un docente no tiene el tiempo para estimularlos a todos, pero digamos hay técnicas para una estimulación grupal, hay técnicas para identificar casos puntuales que les va a ayudar muchísimo. La memoria visual ligada a los procesos emocionales, como les decía, todo lo emocional es muy importante en los procesos de aprendizaje, porque si no lo manejamos empezamos a crear baja tolerancia a la frustración, y el niño va almacenando todo eso en su memoria. Si el niño se frustra muy rápido, no va a querer aprender, y si pasa en esta parte de hitos del desarrollo, imagínense en cómo va a crecer el niño. Y ahí es cuando ya vemos a niños con dificultades de interacción social, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya digamos que su agrupación en tiempo y espacio del material es mucho más amplia, mucho más concreta, mucho más puntual. Van a evocar y reconocer los estímulos de una forma mucho más rápida y eficaz, y van a poder buscar información para el recuerdo de forma externa, es decir, ya no solo lo que les llega a nivel de estímulos, sino también ellos pueden buscarlo por sus propios medios. Les voy a poner un ejemplo de esto. Le llamamos la etapa del por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Ellos buscan esas respuestas para almacenarlas, y ahí es donde se empieza a guardar esta información, que generalmente esos por qué, si no es nada trascendental, van a memoria a corto plazo, desaparecen muy rápido. Si es algo que los mueva motivacionalmente de forma muy amplia, va a ir a memoria a largo plazo. Y si es algo que les sirva para interactuar, va a ir a memoria de trabajo y se va a quedar en memoria a largo plazo. ¿Listo? De 6 a 12 años, ¿qué pasa? De 6 a 12 años, básicamente lo que va a pasar es que el volumen de aprendizaje, digamos que de 6 a 7 años va a ser mucho más grande en cuanto a la evocación de números, a la evocación de textos, etcétera, etcétera. La memoria voluntaria, recuerden que existe la involuntaria y la voluntaria. La voluntaria es lo que yo deseo adquirir, como por ejemplo ustedes que están aquí escuchándome, y si les interesa van a querer que haga parte de su memoria voluntaria.
¿Por qué? Porque si les interesa y si ustedes lo creen pertinente, va a ser de gran utilidad para su vida profesional. Ahí se activa memoria voluntaria. Aquí se espera que entre 6 y 12 años esos procesos voluntarios también se activen, ¿vale? Que ellos sean capaces de identificar qué les sirve y qué no, y con qué se quedan y con qué no se quedan. Eh, al parecer el repaso verbal como estrategia amnésica tiene que ver con los que les hablé ahorita de las huellas mnésicas, es decir, recordar cuando hay alguna interferencia. Cuando no tenemos esta capacidad, pues pueden haber problemas, no siempre, porque puede estar ligado con pequeños problemas atencionales, pero si es recurrente puede estar ligado con niveles de atención mucho pues más amplios. ¿Listo? Aquí ya podemos finalizar esta etapa escogiendo mejor la naturaleza de la tarea, memoria de trabajo. Es muy importante que por lo menos para mí se les quede hoy en cada una de estas funciones psicológicas superiores, en este caso de la memoria, la diferencia entre memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. ¿Listo? Y la sensorial. Es muy importante para que ustedes aprendan a verla en un contexto real en su vida profesional. Es demasiado importante. Y pues digamos las habilidades frontales de la memoria. ¿Qué son las habilidades frontales de la memoria? Ahí ya empezamos a hablar también de funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son las que nos permiten planear, organizar, ejecutar, finalizar una tarea, seguir hacia un objetivo. Entonces, si las ligamos las funciones frontales con las memorias, ¿por qué se llaman frontales? Porque tienen que ver con el lóbulo frontal. Ahí está todo lo de las funciones ejecutivas, aquí al frente de la cabeza. Es decir, que ya va a ser voluntaria. Yo utilizo la memoria a largo plazo y mi memoria de trabajo porque fue voluntaria, es algo que yo recuerdo y voy a implementarlo para la consolidación o culminación de una tarea. ¿Listo? Y digamos que la frecuencia y el orden de presentación de las cosas ya no va a ser un problema, porque ellos dentro de sus representaciones simbólicas, si no hay dificultades, van a poder generar un recuerdo mucho más concreto y mucho más fácil para lo que necesiten, ya sea a nivel académico, personal, familiar, etcétera. Bueno, el pensamiento también supremamente importante porque este nos va a permitir interpretar el mundo. ¿Listo? Este es muy importante en los niños porque van a hacer sus primeras nociones de qué es el mundo y van a empezar a comprender y a razonar. Si ustedes ven aquí, poco a poco empiezan a emerger en cada una de estas funciones psicológicas superiores algo que se llaman funciones ejecutivas. Si las han escuchado, súper chévere. Si no, ya les he dado como pixeladas de qué son. Tienen que ver con la planeación, organización, finalización de tareas, flexibilidad mental. Bueno, son bastantes y son muy importantes para todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. El pensamiento es muy importante a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque aquí, como ustedes los pueden ver, voy a poder integrar y establecer relaciones entre la información recibida y entre los estímulos que la componen. Miren cómo aquí ya empieza a jugar todas las funciones psicológicas superiores y empiezan a ser un solo equipo. No podemos hablar de una sin tener presente a otra. ¿Listo? Porque es que aquí en el pensamiento, pues si yo recibo información, estoy hablando de percepción. Si integro, estoy hablando de atención. Si establezco relaciones, estoy hablando de memoria. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Y por esto se debe valer del razonamiento y la síntesis y resolución de problemas. Esto es muy de funciones ejecutivas. ¿Listo? Razonamiento, síntesis y resolución de problemas. Suena fácil, pero no es tan fácil, sobre todo cuando se es niño y se está interactuando con 1000 estímulos a la vez que ellos hasta ahora están aprendiendo a manejar. Entonces, por eso, muchas veces cuando veamos niños que definitivamente les cuesta algún tema o algo así, detengámonos a mirar qué puede estar pasando aquí. Puede estar pasando algo en atención, memoria, pensamiento o lenguaje que ya vamos a ver finalmente. Muchas veces es diferente, bueno, más ya les hablo del lenguaje y el habla, que son dos cosas diferentes. Hitos del desarrollo del pensamiento, la exploración visual empieza de 0 a 3 meses, como lo vimos en la percepción, de 3 a 6, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses ya empieza el análisis y síntesis de percepciones táctiles. Digamos que ya empiezan a diferenciar a nivel táctil cuando tocan algo que puede ser, auditivas y visuales también.
Acuérdense en que son nociones, no es nada consolidado, estamos en plena etapa de consolidación e incluso la etapa de consolidación empieza dura casi en toda la niñez. Lo que pasa es que después, aparte de consolidarse, ya se espera que se perfeccione para que lleguemos a la vida adulta, que no siempre pasa con muchas de estas cosas ya perfeccionadas. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. De 6 a 12 meses, pues el niño va a participar de juegos sociales, muy importante para su interacción con el mundo, establecer un rol dentro de un círculo es muy importante a nivel no solo de pensamiento, sino de percepción e incluso de interacción social. Demasiado importante porque también va a iniciar comunicación con otros, ya sea con sus primeras palabras, ya sea con este lenguaje no verbal que vamos a ver más adelante, y la respuesta a expresiones faciales de otros. El papá lo mira feo al niño porque está haciendo algo, el niño ya suele responder, inhibiendo la conducta o con llanto o algo pasa, pero él ya reconoce que algo está pasando cuando ve estas expresiones faciales. De los 12 a los 24 meses, pues la representación simbólica empieza a emerger en todo su esplendor, y el uso correcto de objeto. ¿Qué es la representación simbólica? Acuérdense lo que les decía al comienzo de su interacción con símbolos, con señales y demás, que es muy importante la representación simbólica para los procesos de matemáticas. Cuando los niños tienen dificultades matemáticas, muchas veces es porque tienen dificultades con estas representaciones simbólicas, para que lo tengan en cuenta. De los 2 a los 6 años, el análisis y síntesis verbal, pues va a seguir consolidándose, la formación de conceptos verbales también va a seguir o va a empezar a aparecer, ya hablamos de conceptos, así como hoy estamos haciendo una conceptualización porque les estoy dando conceptos, ellos empiezan a relacionarse con los primeros conceptos básicos, sobre todo a nivel de escuela, incluso en el hogar, cuando entienden cómo son las jerarquías y demás. Esos ya son primeros conceptos básicos a nivel verbal. Y el desarrollo y la clasificación, seriación, con los números, con el tiempo, bueno, y eso tiene que ver con lo que les decía, la representación simbólica que aparece en la columna anterior. Y el sistema representacional y de inhibición de la teoría de la mente. Es decir, este sistema representacional nos va a poder situar o va a posibilitar que los niños sitúen un lugar en el espacio y sepan que cumplen un rol dentro de este espacio. También eso se le llama teoría de la mente, porque puede tener implicaciones. Cuando hablamos de teoría de la mente podemos hablar de qué puede estar pasando, digamos, en la cabeza del niño y las implicaciones que lo que pueda estar pensando pueda tener, ya sea en cada una de sus áreas de ajuste, que pueden ser académica, laboral, académica, educativa y demás. ¿Listo? Sistema de representación. ¿Listo? Su representación lo va a situar en un espacio. Por eso le hablamos de teoría de la mente. ¿Por qué? Porque está en constante interacción, en constante movimiento con el mundo que lo rodea. Es muy importante ahorita, por ejemplo, en esta época de pandemia, que todo esto tiene que ver con el pensamiento, y esto que les estoy hablando de las representaciones simbólicas lo estimulen mucho desde casa, porque esto pasaba o se estimulaba mucho cuando iban al colegio, cuando iban a la escuela, todo el tiempo lo veían señales en los pasillos del colegio. Hoy en día, por lo menos aquí en Colombia, estamos en colegio desde casa, y esto puede empezar a repercutir a mediano y largo plazo. De 6 a 12 años, pues se van a adquirir aprendizajes escolares, la cognición social, es decir, cómo me relaciono a nivel social. También tiene que ver con funciones ejecutivas porque hablamos de flexibilidad mental y el desarrollo de tareas mentales y la rotación mental de la que hablábamos, cómo yo me imagino en diferentes escenarios y soy capaz de prever qué pasaría si me encuentro en un escenario u otro, ¿vale? En un escenario es en una situación. En un escenario u otro, entonces aquí esa rotación mental, antes hablábamos de objetos, aquí ya hablamos de situaciones porque ya estamos hablando de pensamiento como tal. Y el lenguaje es de los procesos cognitivos incluso más importantes, porque esto fue lo que nos posibilitó como especie humana a dar ese salto evolutivo y diferenciarnos de una vez por todas de otras especies animales. Cuando el ser humano desarrolló el lenguaje, se empezó a transformar el cerebro y empezaron a perfeccionarse ciertas estructuras
que posibilitaron la potenciación pues de nosotros, los seres humanos, a nivel cognitivo. Digamos que la capacidad de comunicarnos nos posibilitó eso. Entonces, el lenguaje, ¿qué es? Cualquier tipo de signos o códigos que hacen parte del lenguaje, que se complejiza a medida que el niño crece e interactúa con el mundo. Siempre hablamos de interacción con el mundo, por eso yo siempre me van a escuchar a mí, si me escuchan posteriormente o si tal vez alguien me ha escuchado antes. La interacción con el mundo es supremamente importante porque estas funciones psicológicas superiores se van a potenciar con base a las interacciones que hayamos tenido. Si nosotros no tenemos interacciones, difícilmente vamos a desarrollarnos a nivel cognitivo. Les voy a poner un ejemplo. No sé si han escuchado a los niños ferales. ¿Saben qué es un niño feral? Bueno, les voy a responder. De pronto muchos saben, muchos no. Niños ferales son ciertos casos muy puntuales en el mundo que se han encontrado, que se han criado o que han sido criados por animales. Pueden buscar por internet incluso niño feral. Los niños no desarrollan lenguaje, incluso no desarrollan marcha, o sea, no caminan, sino que empiezan a actuar como los animalitos que los crearon. ¿Por qué? Porque nunca se estimularon los procesos cognitivos que posibilitan que ustedes y yo hoy estemos hablando. ¿Mm? Entonces, busquen lo que es un tema bastante interesante, el tema de los niños ferales, pero entonces vean cómo el lenguaje es muy, muy, muy importante. Es una herramienta pues, que usamos para comunicarnos, organizar y transmitir la información que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. ¿Listo? Muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque como les digo, esto nos permitió dar ese salto evolutivo. El lenguaje no verbal, ¿qué es? Son las conductas paralelas o alternativas al comportamiento verbal que cumplen en función de transmitir información. El lenguaje no verbal, ustedes cuando miran a un alumno y con la mano le hacen que pare, eso es lenguaje no verbal, e incluso sin mover la mano, simplemente mirándolo y haciéndole algún gesto, ya sabe el niño ustedes qué están pensando, no solo el niño. Todo el tiempo tenemos lenguaje no verbal con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, todo el tiempo lo hacemos, ¿listo? Como pueden ver aquí principalmente son gestos, pero puede ser apariencia, postura, mirada y expresión. Importante, importantísimo que esto se estimule. También el lenguaje hay que estimularlo. Aunque es el que más se estimula en teoría porque todo el tiempo lo hacemos, hay que saberlo estimular también en cuestiones de verbal y no verbal. Hay muchos ejercicios para eso. Dentro del lenguaje encontramos el oral y el escrito, dentro del verbal, entonces digamos que el oral podemos encontrar los gritos, los silbidos, digamos todo lo que expresa nuestras emociones. Y aquí, pues, todo lo que se va a articular con palabras y oraciones que nos ayudan a explicar nuestras ideas. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis y una salvedad. Cuando hablamos de lenguaje y habla es diferente. ¿Listo? Cuando un niño tiene problemas de lenguaje, es diferente a problemas de habla. Y aquí ya podemos ligarlo con un trastorno de aprendizaje. Cuando, digamos, el niño se le dificulta esto, por más de que él intente, no puede articular alguna idea y demás, ahí ya estamos hablando del lenguaje. Hablamos de habla cuando ya son cosas puntuales, como por ejemplo el tartamudeo y demás. Bueno, entonces, a nivel escrito, ideogramas, jeroglíficos, siglas, alfabéticos, grafitis, logotipos, todo esto que nos ayuda a interpretar mensajes de los demás. Entonces, digamos que es formas de interactuar un poco más complejas, vuelven y emergen una vez en este verbal escrito, todo lo que tiene que ver con representación simbólica. ¿Mm? Me gustaría, no sé, alguien que me hable en el chat, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo del trastorno del neurodesarrollo tiene dificultades serias con la representación simbólica? Entonces, por ejemplo, los niños con autismo, ¿listo? Tienen serias dificultades con todo lo que tiene que ver con sus procesos de representación simbólica, porque al limitar su interacción con diferentes entornos y contextos, pues no pueden interpretar muy bien todo esto. Y aquí, pues, bueno, los hitos del desarrollo del lenguaje. Creo que vamos un poquito apretados de tiempo, pero vamos a nombrarlos. Dentro de los hitos, gracias.
Dentro de los hitos del desarrollo del lenguaje, pues encontramos de los 0 a los 3 meses, pues ya reacciona a los sonidos. Eh, Ahí ustedes se van a dar cuenta que el lenguaje no es solo lo que se habla, como yo les venía explicando. El lenguaje, al ser un proceso cognitivo, abarca muchísimas cosas, muchísimas cosas. No solo es hablar, va mucho más allá de eso. Se calma o sonríe cuando le hablan, vemos lenguaje no verbal, reconoce su voz, si está llorando, se calma, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, empezamos a hablar de lenguaje desde el momento en que el niño está en la barriguita. ¿Por qué? No sé si han visto o hayan vivido la experiencia. De hecho, pues yo lo viví con mis hijas cuando hablaba, ellos empezaban a moverse bastante, y esto tiene que ver con el lenguaje porque ellos empezaban todo este proceso de reconocimiento. Desde ahí ya se está estimulando, por ejemplo, el balbuceo, las murmuraciones, los sonidos agradables, llorar de modo especial según la necesidad que tenga, sonríen cuando lo vea usted. No sé si han notado, por ejemplo, en esto de llorar según la necesidad que tenga, se han hecho muchos estudios y pues tal vez nosotros escuchamos llorar a un bebé y siempre lo escuchamos llorar igual, pero no, el lenguaje desde ahí se está dando, porque desde ese momento el lenguaje, por lo menos a nivel permítanme un segundo, qué pena, ya, por lo menos a nivel de llanto, el llanto es diferente cuando el niño tiene hambre, cuando el niño tiene sueño, cuando el niño busca tener a su mamá cerca, es diferente. Y si tienen bebés en casa, intenten diferenciarlo y verán que se van a dar cuenta. De los 3 a los 6 meses, siguen los sonidos con los ojos, responden a los cambios en el tono de voz, reconocen objetos que producen sonidos, prestan atención a la música, balbucean de manera parecida al habla y a una gran variedad de sonidos. Incluso los que comienzan, bueno, los que siempre manejamos, pa, ba, mi, y se ríen. Es una reacción dentro de su lenguaje no verbal que partió de un lenguaje oral. ¿Listo? Partió de un lenguaje verbal y ellos responden generalmente porque no han adquirido el habla, que es diferente, responden con un lenguaje no verbal. ¿Listo? Y ya pueden hacer sonidos pues, como el gorgoteo o cuando están jugando solo con los padres. ¿Listo? Entonces cuando hablan pa, ma, bueno, ahí ya empiezan sus primeros pinitos en cuanto a su comunicación verbal, porque la verbal ellos incluso la no verbal la empiezan a trabajar o se empieza a dar desde incluso antes que la verbal, ¿vale? De los 6 a los 12 meses les va a gustar jugar y palmotear, aplaudir, voltear la cabeza, bueno, aquí todo esto que ustedes pueden ver, también aparece el balbuceo, imita diferentes sonidos, entonces básicamente en todo esto que ustedes ven acá, el niño ya va adquiriendo muchos más elementos con base a su interacción con el entorno y empieza cada vez como una cajita a recolectar y a guardar más cosas dentro de su repertorio que le van a ser de gran utilidad a medida que vaya creciendo. Por ejemplo, de los 12 a los 24 meses, pues ya hay un reconocimiento de varias partes del cuerpo y él las puede indicar cuando se le pregunta. Ahí vemos cómo también aparece el proceso de memoria. Y entonces el niño también, al consolidar la memoria, también va a consolidar su lenguaje porque su repertorio va a ser mucho más amplio. Va a seguir mucho más las órdenes, va a disfrutar de cuentos y canciones. Ven como todo lo que entra por los estímulos, ya sea visual, táctil, auditivo, va a enriquecer todo esto, todo el lenguaje, toda la memoria, la percepción, el pensamiento. Ven cómo todo esto es tan perfecto y se va cohesionando. Y bueno, aquí básicamente vemos más características. Puede señalar dibujos de un libro, lenguaje no verbal, usa diferentes sonidos consonantes al comienzo de las palabras. A medida que su lenguaje verbal y no verbal se va consolidando, también se espera que sus procesos de habla se consoliden. Recuerden, lenguaje y habla es totalmente diferente. Se suelen confundir mucho, pero son totalmente diferentes. ¿Listo?
De 2 a 3 años ven que un niño usa una palabra para casi todo, eso pasa bastante. Usa frases de 2 o 3 palabras para hablar de algo, pedir algo, usa los sonidos G o F. Entonces, ahí ya hablamos de algo que se llama oído fonemático, que si en algún momento tenemos la oportunidad, a ustedes como docentes les va a servir bastante para todo lo que tiene que ver con los procesos de lectura y escritura. El oído fonemático es fundamental saberlo detectar cuando hay dificultades, sobre todo desde esta edad. Y bueno, va a nombrar objetos para pedirlos o cuando necesite llamar la atención de sus padres. Entonces vemos cómo por medio del lenguaje se empieza a trabajar también la interacción social y esa interacción social va a posibilitar que nuestro repertorio a nivel de lenguaje sea mucho más amplio y a medida que sea mucho más amplio, pues va a permitir mucho más la interacción con nuestros pares, con nuestros cuidadores y demás. De 3 a 4 años, pues ya va a oír cuando lo llaman desde otra habitación, oye la televisión y la radio al mismo tiempo, ahí estamos hablando de atención alternante. Bueno, puede hacer lo que hacen otros movimientos de otras personas de la familia y responder a lo que hacen otras personas de la familia. Bueno, básicamente aquí vemos en esta etapa que los saltos son muy, muy grandes. Ustedes ven que un niño dice papá, mamá, y cuando se dan cuenta a los 6 meses ya incluso logra decir frases completas. ¿Por qué? Porque lo que yo les hablaba ahorita de la estimulación es muy importante y el lenguaje es lo que más estimula porque lo hacemos todo el tiempo. Por eso vemos progresos tan rápidos. Si estimuláramos de igual forma la atención, la memoria, seguramente el potencial cognitivo de nuestros niños sería mucho más amplio, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque tal vez en nuestras tareas diarias no lo vemos necesario o no nos hemos centrado en la importancia de hacerlo. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que esto muchas veces puede llevar a muchos malos diagnósticos. Aquí en Colombia pasa mucho que un niño que no se concentra en clase ya perfectamente lo pueden estar diagnosticando con un TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Cuando uno dice no, básicamente es que no se está estimulando de forma adecuada X tipo de atención, como por ponerles un ejemplo. Y finalmente, de los 4 a los 5 años, pues ya la consolidación se espera que sea casi total. Ya lo que pase de aquí para allá es pura, puro aumento de su repertorio lexical, pero pues en cuanto a características, pues va a prestar atención mucho más a un cuento corto, va a ser capaz, espera que haga sus pinitos en sus procesos de lectura, lo que va a ampliar su lenguaje, va a estimular su habla y bueno, va a escuchar mucho más y atender a todos los requerimientos de lo que se le dice en la casa y en la escuela. Eh, Va a usar oraciones que contienen muchos detalles. Y bueno, aquí vemos diferentes características. Se va a comunicar fácilmente con otros niños y adultos. Y pues la comunicación, ustedes saben que hoy en día es la clave del éxito para muchas cosas. Saberse comunicar, saber decir las cosas, saber expresarse, saber hilar una idea. Puro lenguaje. Recuerden, lenguaje no solo es lo que decimos, sino cómo lo conectamos y la coherencia con que se llega a un fin. Entonces, no solo es decir palabras bonitas, sino saberlas decir conforme al requerimiento de lo que se está pidiendo. Ustedes ya tendrán sus criterios, digamos, académicos con estos niños de esta edad, dependiendo de la asignatura, pero entonces ya pueden ver que este niño me habla con un poquito más de coherencia, este intenta, pero le cuesta en algo, entonces ya pueden ir visualizando función psicológica superior tal, 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 puede estar pasando algo, o simplemente nos está estimulando. Nombra algunas letras y números y usa gramática de adultos, es decir, aquí ya es cuando los niños empiezan a hablar como adultos que nosotros decimos, oiga, este niño está hablando como una persona grande. ¿Qué pasa? Pues ¿por qué? Porque su repertorio lexical, o sea, léxico de palabras va a ser mucho más amplio, sobre todo porque en esta edad están en plena etapa donde tienen sus primeros encuentros con la vida académica y escolar y le escuchan algo nuevo al compañerito, le escuchan algo nuevo al otro compañerito, al otro amiguito y llegan a la casa diciendo miles de palabras nuevas. ¿Por qué? Porque
Su cerebro todo el tiempo a través de su memoria va almacenando información, que la que no sirve a corto plazo la desecha, la que se les queda pues largo plazo y la útil pues memoria de trabajo. Y bueno, finalmente me gustaría que participaran por lo menos dos personas de ustedes y que me dijeran por qué creen que las funciones psicológicas superiores son importantes para la educación. Bueno, de acuerdo a la explicación que nos está dando el doctor, entendemos que las funciones psicológicas superiores son fundamentales, no solo importantes, pondría yo, son fundamentales para la educación porque son justamente las herramientas a través de las cuales los chicos van procesando desde la percepción hasta todo lo que ocurre dentro de su cabecita para encontrar las formas de apropiarse de los nuevos saberes, de apropiarse del mundo y de darle significado a lo que van viviendo. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Debería reemplazar ese importantes por fundamentales. Estoy muy de acuerdo contigo porque si no existe una cohesión adecuada entre todas estas funciones psicológicas superiores, seguramente los procesos de aprendizaje eh, van a, van a imposibilitar que sea una educación mucho más efectiva para el niño, mucho más enriquecedora. ¿Alguien más que me quiera hacer algún aporte? Arturo Ábalos. Pues retomando un poco lo que decía el doctor, porque estas funciones posibilitan la potenciación del aprendizaje. Si se adquiere a través de esto que nosotros podemos llamar como la percepción, el lenguaje, la memoria, la atención, el pensamiento, pues van a ser los medios a través de los cuales va a llegar el conocimiento. A través de los sentidos, a través del pensamiento, a través de los tipos de memoria que ya mencionó. Es importantísimo. Anteriormente en México, en el nivel básico, los maestros de primer grado, una de las primeras funciones que se les asignaba era que desarrollaran las primeras semanas de trabajo con los niños de primero, unos ejercicios de maduración, que así se les llamó durante mucho tiempo. Las reformas educativas han dejado de lado esto, pero durante mucho tiempo los maestros de primer grado se encargaban precisamente de afianzar estas funciones psicológicas superiores para revisar pues que efectivamente el niño estuviera en las condiciones óptimas de su organismo para poder iniciar los procesos de aprendizaje. Se ha dejado de lado esto. Ya casi entramos directamente únicamente a la parte conceptual, a la parte procedimental, pero se ha dejado de lado la atención a estas funciones psicológicas en los últimos años, cuando menos en educación primaria en México. Ok, excelente aporte, Arturo. Lastimosamente, pues me parece lastimoso que se haya dejado de lado porque digamos que estos primeros años, eso que ustedes hacían, yo lo asocio mucho con la estimulación, sobre todo estimulación a nivel cognitiva, que posibilita que, digamos, que los procesos de aprendizaje sean mucho más óptimos. Aparte que no solo es importante para estimular, sino también para realizar procesos de detección cuando existe alguna dificultad particular con algún niño. Entonces, si alguno de ustedes igual lo sigue haciendo muy de forma autónoma, genial, genial. Ustedes se van a dar cuenta que si lo hacen, van a encontrar grandes cosas y el aporte a la educación que le están haciendo es muy, muy, muy grande. Se está dejando de lado la estimulación. Lastimosamente solo se estimula cuando se detecta un problema y Exacto. no a todos los niños en general. A nombre del CIEN ha sido un gran placer escucharlo. Muchas gracias por acompañarnos desde Colombia. Y bueno, si usted me permite, aprovecho para anunciar que el profesor Víctor Escobar también forma parte justamente del grupo tutorial que estará colaborando en el diplomado en neuroeducación. Muchísimas gracias y un placer haberlo escuchado. Muy buena tarde. Igual a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.